Bienvenidos a nuestra serie Apocalipsis, el drama de las edades. En este caso, iniciaremos con el capítulo 2. Será una exposición, versículo por versículo, frase por frase, de cada versículo. Apocalipsis capítulo 2. Sección primera. Lo que estaremos mirando prácticamente en forma general en este capítulo 2 del Apocalipsis es lo que tiene que ver con algunas anotaciones generales sobre las cartas a las 7 iglesias. Algunas anotaciones generales sobre las cartas a las 7 iglesias. Número 1. El capítulo 1 del Apocalipsis es de diversas formas una especie de introducción a las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Es por eso que en cada una de las cartas, luego del saludo a cada iglesia, hay una frase inicial tomada de la descripción que Juan hace de Jesús en el capítulo 1. O lo que es lo mismo, cada una de las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia, del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, según se lo describe en el capítulo 1. Veamos esto más de cerca. Éfeso. ¿Cuál es la descripción que se hace de Jesús en el mensaje a Éfeso? El que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Texto en el capítulo 2, es el versículo 1. El origen de esta descripción en el capítulo 1 son los versículos 16 y 13. En el mensaje a Esmirna, ¿cuál es la descripción que se hace de Jesús? Se dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, volvió de nuevo a la vida. El texto en el capítulo 2, el versículo 8. El origen de esta descripción en el capítulo 1, los versículos 17 y 18. En el mensaje a Pérgamo, la descripción de Jesús, el que tiene la espada de 2 filos. El texto en el capítulo 2, el versículo 12. El origen de esta descripción en el capítulo 1, el versículo 16. En el mensaje a Tiatira, la descripción de Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Texto en el capítulo 2, el versículo 18. El origen de esta descripción en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. En el mensaje a Sardis, la descripción de Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El texto en el capítulo 3 es el versículo 1. Y el origen de esta descripción en el capítulo 1 son los versículos 4 y 16. En el mensaje a Filadelfia, la descripción de Jesús, el que tiene la llave. El texto en el capítulo 3, el versículo 7. Y el origen de esta descripción en el capítulo 1, el versículo 18. En el mensaje a la Odisea, la descripción de Jesús, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Texto en el capítulo 3, el versículo 14. Y el origen de esta descripción en el capítulo 1 son los versículos 5 y 8. El hecho de que en la introducción del mensaje a cada iglesia, capítulo 2 y 3, se haga mención de la descripción total que Juan hace de Jesús en el capítulo 1, indica que el que le dio esta visión a Juan estaba muy interesado en que se entendiera que los mensajes a las 7 iglesias forman una sola unidad con el resto del libro del Apocalipsis y no son cartas aisladas para 7 iglesias del Asia Menor de aquella época solamente,
sino que entre todos los mensajes a estas hay un mensaje general para la iglesia de Dios de todas las épocas del cristianismo. Es así como las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, los capítulos 2 y 3, forman una unidad inconfundible en el libro de Apocalipsis. Es tanto así que el mismo libro del Apocalipsis, como un todo, tiene la forma de una carta. Además, la frase repetida 7 veces, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, sugiere que el mensaje de cada carta tiene como intención una audiencia más amplia que la mera iglesia local. O como lo expresara un respetado expositor, es obvio que los capítulos 1 al 3 constituyen una sola visión. La división de capítulos no debe despistarnos. Juan oye la voz en el 1:10 y ve los candeleros y ve que entre ellos anda alguien semejante al Hijo del Hombre. Versículos 12 al 19. Después de una aclaración parentética, en paréntesis, el versículo 1 o el capítulo 1, versículo 20, el resucitado que se ha hecho presente procede a dirigirse solemnemente a la más profunda conciencia espiritual, el ángel de cada congregación. Al presentarse a las iglesias una por una, escoge detalles de la visión inicial del capítulo 1. Por eso, los capítulos 2 y 3, además de ser la continuación de la primera visión, son una especie de comentario pastoral al capítulo 1. Para no dejar lugar a dudas en cuanto al significado de la revelación, el Señor mismo enfoca muy directamente y en forma específica el significado de la visión inicial para cada una de las comunidades a las que se envían las cartas. Número 2. Existe un esquema o estructura general, es decir, que se observa en cada una de las cartas, con excepción de algunos detalles. Este esquema es el siguiente. En primer lugar, hay un saludo al ángel de la iglesia que está en. En segundo lugar, hay un título del Cristo resucitado, generalmente tomado de la descripción del capítulo 1. En tercer lugar, hay una sección encabezada con las palabras "Yo conozco", con la que se inicia la alabanza de aquello que dicha iglesia tiene por bueno, salvo en el caso de la Odisea. En cuarto lugar, hay una crítica de la iglesia, salvo en los casos de Esmirna y Filadelfia, que no tienen reproche. En quinto lugar, hay una advertencia. En sexto lugar, hay una exhortación que comienza con las palabras "el que tiene oído, oiga". En séptimo lugar, hay una promesa que comienza con la expresión "al que venciere, yo le daré". En 4 de las cartas, el orden del punto sexto y séptimo está invertido. Está la promesa primero y luego la exhortación. Número 3. La primera sección del Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, la visión universal de la iglesia, y la sección última, los capítulos 19 en adelante, la visión del triunfo universal de la iglesia, están íntimamente relacionadas entre sí. Ambas secciones empiezan con una visión inaugural donde Jesús es la persona central. En la sección primera, Jesús se enfrenta con cada una de las iglesias, discierne lo bueno y lo malo en cada una de ellas y da ánimo al vencedor. En la visión de la sección final, Jesús se enfrenta a las bestias y a los reyes de la tierra. Jesús, antes de juzgar al mundo, juzga a la iglesia.
Asimismo, hay bastantes correspondencias entre las promesas al vencedor en cada mensaje a las 7 iglesias, en el 2.7, 2.11, 2.17, 2.26 y 27, 3.5, 3.12, 3.21 y la sección final. Por otro lado, en los mensajes a las 7 iglesias, Jesús promete al vencedor comer del árbol de la vida, no sufrir la muerte segunda, no borrar su nombre del libro de la vida, etc. Realidades todas de la última sección del Apocalipsis. Es así como en la primera sección Jesús prepara a la iglesia para vivir el presente. En la última sección Jesús pone fin al tiempo presente y transforma la historia por la destrucción de las fuerzas del mal y la construcción del reino de Dios y la nueva creación. En otras palabras, Apocalipsis es un libro caracterizado por una unidad temática desde el inicio hasta su conclusión. Y esa unidad temática está centrada en Jesucristo, su personaje principal. Es Cristo quien inicia la iglesia y es Él quien la conduce hasta la victoria final y en el intervalo cuida de ella. Esto es muy importante tenerlo en mente al estudiar este maravilloso libro, a fin de no partirlo y despedazarlo en secciones no entrelazadas entre sí, perdiendo así la riqueza de su contenido por su unidad temática que lo caracteriza, entre otras cosas. Con esto en mente, me propongo hacer un intento de interpretación de los capítulos 2 y 3, donde se concentra el mensaje a las 7 iglesias. Iniciemos entonces con el capítulo 2, después de esta ajustadísima introducción. El mensaje a las 7 iglesias. Iniciemos con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Los versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. El texto bíblico, ¿qué nos dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algunas notas sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia, nos dice el texto. ¿Quién es el ángel de la iglesia en cada una de las 7? ¿Por qué estas 7 cartas se dirigen precisamente al ángel de cada iglesia? Algunas interpretaciones que se han dado a través del tiempo en cuanto a quién es el ángel de cada una de las 7 iglesias. Número 1, que el ángel sería una especie de ángel guardián de cada iglesia, un ángel real, celestial. Problema de esta posición.
no hay prueba de que Juan hubiera conocido o utilizado nunca tal concepto. Por otro lado, todas las virtudes y culpas de cada congregación se atribuyen al ángel, como tú. De ese tú angelical se afirman cosas y se le achacan condiciones que aún con toda la osadía alegórica o lenguaje figurado de la apocalíptica no pueden reconciliarse con la angeliología bíblica. Así, por ejemplo, se le dice al ángel, entre otras cosas, estás muerto, en 3:1. Estoy por vomitarte de mi boca porque eres miserable, pobre, ciego y desnudo, en el 3:16 y siguiente. Has dejado tu primer amor, en el 2:4. Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, en el 2:13. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, 2:15. Toleras a esa mujer Jezabel, 2:20. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, 3:3, etc. Ninguna de estas declaraciones tendrían sentido alguno aplicadas a un ángel literal, a un ángel celestial. Por lo tanto, esta interpretación respecto al ángel debe ser desechada. Segunda opción en la interpretación del ángel, que el ángel sería el mensajero que llevaría el libro, incluidas las cartas, a las 7 iglesias. Una especie de cartero de Juan para las iglesias, basado en el término ágelos como mensajero. Problema de esta posición. Faltan completamente las evidencias de un supuesto papel o función de tales informantes que visitaran a Juan en Patmos, y es totalmente improbable. Además de eso, tales supuestos carteros difícilmente se describirían como estrellas a la diestra de Cristo, ni tampoco habría razón para culparlos por las faltas y los pecados de cada congregación, ni para felicitarlos tampoco por sus méritos. Por lo tanto, esta segunda posición respecto a quién es el ángel carece de solidez y debe también ser desechada. Tercera posibilidad, según algunos, que el ángel o los ángeles de las 7 iglesias, respectivamente, son los 7 espíritus de Dios, mencionados en el 3:1, 1:4, 4:5 y 5:6. Problema de esta posición. De todas las hasta aquí mencionadas, esta posición es la menos probable, la menos recomendable. Esto debido a que esta correlación de los 7 ángeles con los 7 espíritus no parece ser compatible en lo más mínimo con el probable sentido de la problemática frase los 7 espíritus del 1:4. Junto a esto, habrá que decir que esta posición violenta el principio hermenéutico de no explicar una frase difícil a través de otra también difícil. Cuarta opción, que el ángel son los obispos o pastores o líderes de cada una de las iglesias. Esta interpretación es la que más se acerca a la realidad del contexto del libro y al sentido común. Sin embargo, debe hacerse aquí una aclaración de cierta importancia, y es que aun cuando los mensajes van dirigidos en tal caso a los dirigentes de cada iglesia, debido a que el término griego ángel o mensajero se aplicó a seres humanos con mensajes especiales para el pueblo en el contexto histórico del tiempo del apóstol Juan, como podemos leer en Mateo 11:10, Marcos 1:2, Lucas 7:27, Lucas 9:52, Santiago 2:25, etc. O como lo expresara Elena G. de White, los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligados con estos ministros de Dios,
que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. ¿Recuerdan que recién mencionamos esta cita? Sigue diciendo, si no lo hiciera pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos, y todo el bien que puedan hacer se realiza por su poder. Es para honor suyo, para lo que Cristo hace a sus ministros, una bendición mayor para la iglesia de lo que son las estrellas para el mundo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice también ella, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice estas cosas, Apocalipsis 2:1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Por otro lado, o los que quisieran las citas que estoy mencionando, recuerden que tienen a disposición este material en forma digital, en PDF, donde pueden encontrar toda la bibliografía correspondiente para no hacer muy tedioso el estudio mencionando cada cita y cada página. Pensamos que es más provechoso así, pero están disponibles. Solo nos lo solicita por el correo o por las donde está anunciado en la pantalla, y con mucho gusto les daremos lo que nos soliciten. Les decía que, por otro lado, representan estos mensajeros o ángeles a cada una y en conjunto a la totalidad de las respectivas congregaciones o iglesias que ellos lideran, y por consecuencia lógica a cada miembro de los que integran dichas congregaciones, significando esto que el mensaje dirigido a cada ángel o dirigente, líder, maestro de cada una de estas 7 iglesias, va dirigido a la vez a cada iglesia como tal. Es decir, cada iglesia es personificada como si ésta fuera una sola persona, y en esa condición se le dirige el mensaje correspondiente a su situación específica. Dicho de otra forma, el mensaje se dirige a cada ángel de cada iglesia, a cada líder de las respectivas iglesias, pero eso no elimina el hecho de que a la vez cada iglesia es vista como un tú al que se le dirige personalmente el mensaje, lo que implica a la vez que cada integrante de cada iglesia es parte inseparable de ese tú al que se le dirige cada mensaje. A manera de ejemplo, en Apocalipsis 14, 6 al 12, donde se presenta el mensaje de los 3 ángeles, aunque en verdad son 7 ángeles en todo el capítulo, incluyendo al ángel del capítulo 18 como el cuarto, tema que abordaremos al estudiar el capítulo 14. Estos 3 ángeles, los de los versículos 1 al 12 del capítulo 14, no son ángeles celestiales, literales, sino que es un simbolismo o representación de la iglesia, a la que le correspondería dar esos mensajes angélicos al mundo de su correspondiente época. Y nadie entendería que se refiere a 3 personas, ángeles, sino a 3 grupos de personas en su correspondiente periodo histórico. O como lo expresara Elena de White, ha llegado el tiempo en que por medio de los mensajeros de Dios se está desenvolviendo el rollo ante el mundo. La verdad contenida en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También agrega ella, ¿cuándo cumplirá la iglesia la labor que se le asignó? Se la representa como un ángel de luz que vuela por el cielo con el evangelio eterno para proclamarlo al mundo. Esto representa la velocidad y la disposición con la cual la iglesia debe proseguir su labor. Y otra más, dice ella, esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres.
En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Hombres fieles, termina diciendo ella, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Aclarado entonces quién es el ángel en cada iglesia, corresponde ahora avanzar en el mensaje a cada una de las iglesias. El versículo 1 del capítulo 2, después de hacer referencia al ángel de la primera de las iglesias, procede ahora a darnos la ubicación geográfica de dicha iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso. Algunos aspectos en relación a este término. En primer lugar, el lugar geográfico llamado Éfeso, la ciudad de Éfeso, nos va a ayudar mucho conocer algunos de estos detalles para entender el mensaje y su aplicación. La ciudad de Éfeso tenía una historia variada que se remontaba a siglos antes de que se escribiera esta carta a la iglesia. Su riqueza, que provenía del comercio y de la religión, le permitió a Éfeso reconstruir un templo que el fuego había destruido. Este templo estaba dedicado a la diosa Artemisa, Diana para los romanos, y estaban a su servicio innumerables sacerdotes y sacerdotisas. Se lo consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Los efesios construyeron un teatro con una cabida estimada para 24,000 personas, en una ciudad con una población superior a los 200,000. Además, Éfeso hizo construir un templo para promover la religión imperial de Roma. El nivel de moralidad entre la población de la ciudad era notoriamente bajo. La gente era viciosa, supersticiosa, ruin y violenta. El filósofo griego Heráclito, quien vivía en Éfeso, comentó significativamente que la moralidad del templo de Artemisa era peor que el de las bestias, porque incluso, dice él, los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. La condición general de la vida en Éfeso era la riqueza, cultura y corrupción. Éfeso era también la base de todo tipo de prácticas supersticiosas y era famosa por todo el mundo por sus artes mágicas. Pueden ver en referencia a esto Hechos 19:19. Esta ciudad estaba situada en la desembocadura del río Caistro en el Golfo del Mar Egeo. El viajero que llegaba a Éfeso procedente de Roma se encontraba con una magnífica avenida de más de 15 metros de anchura y delimitada por hileras de columnas que iban desde el puerto hasta el centro de la ciudad. Éfeso formaba parte del reino de Pérgamo, que Atalo III llegó a tomar en el 133 a.C. Puesto que era una ciudad libre, Roma le había concedido el derecho de autogobierno. Tras el incendio devastador que sufrió en el año 356 a.C. y que destruyó el primer templo, este fue reconstruido por el arquitecto Dinócrates, quien más adelante construiría la ciudad de Alejandría. Plinio el Viejo nos ofrece las dimensiones del templo: unos 200 metros de longitud por 100 de anchura y casi 30 de altura. Plinio observa también que sus 127 pilares eran de mármol, 36 de los cuales estaban recubiertos de oro y de joyas. Mucho del comercio procedente del oriente llegaba al mar Egeo a través del puerto de Éfeso. En el año 262 después de Cristo, la ciudad y el templo fueron asoladas por los godos. El templo quedó destruido y ya no se reconstruyó.
Desde entonces perdió importancia. ¿Qué importancia tiene la introducción del cristianismo en Éfeso? ¿Qué relación hay entre Éfeso y la introducción del cristianismo en ese lugar con lo que miramos en el mensaje dado a esa iglesia? ¿Qué relación hay? Dejamos esto para la próxima sección, que se nos fue el tiempo.